Bueno, primero que todo yo soy Fray Julio César Franco Gaviria, soy franciscano hace ya más de 40 años y pues para responder a la pregunta de quién era San Francisco, pues debo decirles que fue un hombre de la Edad Media. Él nació más o menos en el año 1181 o 1182 en Asís, en Italia. Y fue miembro de una familia acomodada económicamente y también religiosa. El hecho de ser italiano pues ya tenía ese tinte especial. Entonces se formó realmente en una familia cristiana católica. Y con el tiempo pues él quiso tener glorias humanas, o más que él su padre, porque eran ricos pero no tenían títulos o no tenían pues como un nivel académico, pudiéramos decir, alto. Y entonces pues San Francisco se vio prácticamente obligado por su padre Pedro Bernardone a que fuera a la caballería, al ejército, y allí tener el título de caballero. Entonces le tocó pues en esa época la pelea entre Asís y Perugia, allá en Italia. San Francisco no se identificaba plenamente con eso, porque pues él no tenía como esas ambiciones, era más bien dándole gusto a su papá. Papá tenía dinero, pero no tenía como títulos académicos, vuelvo y repito. Entonces San Francisco descubrió que eso no era lo de él. Y Dios le mostró cuál era realmente el camino. Por eso, cuando Francisco en un sueño estaba allí en Perugia, Dios le dice, regresa a Asís y te voy a mostrar qué es lo que debes hacer. Porque Francisco en ese sueño le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como la pregunta de mucho joven hoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué quiero hacer yo en mi vida? ¿O qué quieres hacer? Le pregunta el papá o la mamá al joven. Entonces, una respuesta, pues yo quiero ser esto o aquello o otra cosa. Entonces San Francisco pues no sabía, y el Señor le fue mostrando, ya cuando él regresó a Asís, que lo que Dios tenía preparado para él era que se vinculara un poco más a la vida de la iglesia, que él fuera, pudiéramos decir, un signo en ese momento histórico de la iglesia, que pues había cierto relajo en la vida del clero. Entonces por eso San Francisco llega como un enviado de Dios, como un profeta, pudiéramos decir nosotros, y empieza no a criticar a los sacerdotes, ni a la iglesia, ni al Papa. Él empieza a dar testimonio de vida de unión con Dios. Y eso fue lo que hizo atractivo y creíble la vida de San Francisco. Por eso cuando él empezó a vivir el Evangelio, a leerlo, a releerlo, a asumirlo, los jóvenes que eran compañeros de él o amigos, o los que vivían en Asís, en ese pueblo de Italia, pues ellos quisieron vivir como San Francisco. Y por eso la comunidad se fue formando poco a poco. A lo mejor Francisco no tenía un propósito de crear ninguna comunidad, sino de vivir él. Pero ustedes saben que el ejemplo es el que arrastra. Y eso fue lo que hizo San Francisco, arrastrar a muchos jóvenes que quisieron vivir el Evangelio. Y poco a poco se fue como constituyendo la comunidad que desde un principio se llamó de los frailes menores. Es decir, existían los mayores y los menores, o sea, los grandes, los nobles, por su condición económica y social y pudiéramos decir incluso cultural, y los menores donde estaban en la base, pudiéramos decir, los humildes, los más sencillos. En ese grupo se inscribió San Francisco y los primeros compañeros, y pues ese es el inicio de la orden franciscana.
Bueno, los franciscanos, como un grupo arriesgado, ellos poco a poco se fueron vinculando a un apostolado, porque pues la misión de un fraile y de unos misioneros era pues irradiar el evangelio. Entonces, desde un comienzo ellos se dedicaron a evangelizar en Europa y en el Medio Oriente. Por ejemplo, si hablamos de la Tierra Santa, ellos allí se vincularon desde el nacimiento mismo de la orden. Existía ese continente donde nosotros como continente no existíamos, cuando surge la vida franciscana o la comunidad. Entonces ya cuando hablamos de descubrimiento, o como con esta aventura de venir a un nuevo mundo, pues los frailes se encaminaron con estos conquistadores o con estos colonizadores que venían de España, y pues los frailes como personas arriesgadas y pudiéramos decir osados para la misión, se vinieron en ese primer intento que hicieron los conquistadores. En 1492 ya se habla de que los franciscanos se vinieron a América. Y en ese primer viaje, en ese segundo viaje y en todos los viajes que se fueron realizando, los frailes ya vieron la posibilidad de venir a traer el Evangelio a América. Entonces ahí llegaron, pues pudiéramos decir, a Santa María la Antigua del Darién, que hoy se ubica como en Panamá, que era incluso Colombia. Y de ahí llegaron a Santa Marta, después se vinieron por el río Magdalena, y así fueron llegando hasta Santa Fe de Bogotá. Y después de llegar a Santa Fe de Bogotá, pues llegaron posteriormente aquí a Tunja, que es como la segunda o tercera o cuarta fundación que hay en este nuevo reino. Porque si decimos Santa María la Antigua del Darién, Santa Marta, Bogotá, Tunja. Hoy podríamos decir que Tunja es la ciudad la segunda ciudad más antigua de Colombia, donde tiene la presencia de los franciscanos. Bueno, los franciscanos llegaron realmente con todo ese entusiasmo, y pues eso hizo que muchos españoles vinieran, porque eran inicialmente misioneros de España, y posteriormente muchos de los nativos, pudiéramos llamar criollos, pues vieron también el testimonio de los frailes, el trabajo que ellos hacían, y se vincularon a la orden, a la custodia, que se llamaba en ese tiempo. La custodia, hoy se llama provincia, en el caso nuestro, provincia franciscana de la Santa Fe. Entonces ellos se vincularon y el número creció de jóvenes que hicieron parte de la orden. Y por eso podían tener los colegios de misiones como los que tuvimos en Cali y en otros países de América Latina, México, Perú. Y aquí también en este convento de Santa María Magdalena de Tunja, donde funcionó una casa de estudios que preparaba a estos jóvenes para que luego fueran a llevar el Evangelio a las distintas regiones. Aquí en Boyacá, pues fueron muchos los lugares y municipios hoy que contaron con estos frailes, que eran los que impartían el Evangelio, evangelizaban. Y en este convento tenemos esa placa que colocaron con motivo de los 500 años de la evangelización, donde se nos dice específicamente los municipios, pero otros municipios no están ahí en esa placa, porque los frailes se dedicaron a recorrer pueblo por pueblo, corregimiento por corregimiento, desde aquí de Tunja
hasta los llanos orientales. De aquí se irradió realmente el Evangelio y por eso este convento de Tunja es muy importante para nosotros como misioneros, para nosotros como provincia franciscana, como nosotros como iglesia. Desde aquí se irradió el Evangelio para muchas de las regiones de Colombia. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, estamos hablando hace 500 años, cuando estos conventos se convirtieron en lugares para albergar mucha gente, y así cumplió esa tarea, y llegó el momento que no tenía tanta gente. Entonces el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, hacia el año de 1862, miró qué conventos tenían frailes suficientes para que se justificara el espacio que ocupaban. Y como ya vio que este convento era muy grande y no tenía el número de frailes, dijo, está subutilizado. Y no solamente el convento de nosotros, sino de todas las comunidades religiosas. Entonces Mosquera vigiló con sus colaboradores o con los que le ayudaban qué conventos estaban en esas condiciones. Este fue uno. Entonces este convento, como no tenía el número indicado, más de 10 o 12, 15 frailes, entonces dijo, este convento se expropia, es lo que declararon bienes de manos muertas, así se llama esa ley que el gobierno decretó. Entonces bienes de manos muertas es, vamos a quitarles los espacios que no están utilizando. Entonces los frailes fueron expulsados de este convento concretamente. Este convento era un terreno grande, eran unas construcciones grandes, como les digo, para albergar muchos frailes. Entonces en ese momento no tenían todo el espacio ocupado y por eso vio la ocasión apropiada para que los frailes huyeran de acá, para que los expulsaran y el gobierno echar mano a todas estas propiedades. Ahí fue cuando nosotros perdimos el convento, donde hoy ocupa un edificio del hotel, lo que fue nuestro antiguo convento. Y varios de los alrededores que hoy tenemos, pues también están ya expropiados. Y con el tiempo, por ahí en la década del 40, ya reconsideraron la situación y le devolvieron a la comunidad el templo y el terreno donde actualmente está construido este convento, que es contemporáneo. Y el otro pues lo mandaron a destruir y por eso se construyó este gran edificio y los frailes perdieron por lo tanto este patrimonio del convento colonial.